Hola, bendiciones. Mi nombre es María Soledad del Ministerio de Madres Unidas para Orar Costa Rica. Como mujeres, madres, tías, abuelas, maestras, que hemos entendido el llamado, la importancia de orar por las futuras generaciones, también hemos entendido que no solo impactamos con la oración, sino que la oración tiene que provocar un impacto en nosotras para poder mostrar una fe genuina, una fe no fingida, como lo dice la palabra de Loida y Eunice respecto a Timoteo. Y es que tenemos que entender que no solo esos hijos pródigos, esos hijos rebeldes, nuestros hijos, no solo ellos necesitan a Dios, sino que Dios tiene que ser una necesidad, una prioridad en nuestras vidas. De esa forma es que no solo vamos a estar impactando con la oración, sino con corazones transformados. Por eso es que cuando oramos por nuestros hijos, también tenemos un espacio en la confesión para ponernos a cuentas con Dios y que Él nos vaya revelando todas esas áreas ocultas que tienen que ser corregidas. Y lo más hermoso es que dice la palabra que separadas de Él nada podemos hacer y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto, un corazón humilde, reconocer nuestras faltas, que necesitamos la ayuda de Dios para poder mostrar a Jesús y que parte de estas oraciones sea esa transformación en nuestras vidas. En estos 2 últimos años, las mujeres que conforman los grupos han estado un poco inquietas acerca de los acontecimientos que, que vienen con la segunda venida de Jesús, todo lo que está sucediendo en el mundo, pero lejos de estar preocupadas o intimidadas de qué es lo que va a venir, el Señor nos manda a estar ocupadas elaborando el vestido correcto para las bodas del Cordero. Y por eso es que hoy queremos tratar con la enseñanza de la mujer virtuosa que está en Proverbios 31 del 10 al 31. La palabra de Dios se cumple, siempre se ha cumplido, Dios no miente. En tiempos antiguos se anunció a Jesús como el Salvador y mucha gente le esperó con gran esperanza, con anhelo. Y en Lucas 2 podemos encontrar a dos personajes, dos ancianos que esperaban con gran ilusión, con mucha alegría a Jesús como Salvador. Simeón pudo tener a Jesús en sus brazos cuando lo trajeron a presentar al templo y le dijo a Dios, bueno, ya me puedes despedir porque he visto al Salvador. Ana, la profetisa, que era una descendiente de las tribus de Israel, ella dice la palabra que ella siempre estaba orando, siempre estaba velando en las afueras del templo y, y dice la palabra que estaba anunciando a Jesús, siempre estaba anunciando a Jesús. Y para ella fue gran gozo ver entrar a Jesús para ser presentado en el templo. De la misma forma, con esa alegría que estas personas esperaban a Jesús, también nosotras debemos esperar a Jesús, esperarlo, pero esperarlo de la forma correcta, no turbadas, no intimidadas, sino procurando estarnos vistiendo de esa forma, porque es también la forma en que vamos a transmitir una fe genuina a estas generaciones. La palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra. La sal se usa para preservar, para que la carne no se pudra. Igual nosotras al estar procurando ese vestuario, vamos a hacer la sal para que estas generaciones no caigan en caminos torcidos, no se vayan con la podredumbre de la tierra. Vamos a ir desarrollando esta enseñanza versículo por versículo. Tenemos el versículo 10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que es alguien difícil de hallar, porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Cuando escuchamos la palabra piedra preciosa, podemos pensar en esas herramientas, esos materiales que se usan para hacer adornos, joyas que, que adornan el cuerpo exterior.
Sin embargo, más que un adorno exterior, en el libro de Éxodo, el capítulo 39 del 11 al 14 y en el capítulo 28, podemos encontrar las instrucciones que Dios dio para la vestidura del sacerdote. En aquellos tiempos, recordemos que los sacerdotes eran personas escogidas, eran personas exclusivas que se presentaban delante de Dios para traer las peticiones de perdón de los pueblos. Ellos tenían una gran responsabilidad. Parte de esta vestimenta era un pectoral con 12 piedras preciosas. Cada una de estas piedras estaba relacionada con las 12 tribus de Israel y las bendiciones que Jacob y Moisés les dieron. Cada una de estas piedras preciosas tiene que ver con actitudes, con frutos que Dios espera que demos cuando dejamos que el Espíritu se mueva dentro de nosotras, que el Espíritu sea nuestra guía. La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu. En Efesios 4:30 dice, no contristen al Espíritu. Podemos estar selladas con el Espíritu Santo, pero tener el Espíritu apagado. Y eso no nos deja funcionar en ese real sacerdocio al que Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas piedras preciosas es parte de esa vestidura, no solo para ese tiempo, sino para este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que en la palabra, luego de que Jesús cumple con obediencia hasta la muerte en la cruz, se nos llama a nosotras, a cada cristiano, a cada creyente, linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es que también tenemos la responsabilidad de que ya no eran esos sacerdotes, sino que ahora cada una de nosotras presentarnos de la forma adecuada, no solo para ese gran día, sino en el día a día, estar procurando que ese pectoral sea parte de nuestro adorno. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. El marido no es solo esa persona con la que contraemos un vínculo matrimonial terrenal, sino que podemos encontrar en Isaías 54:5 que Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy su hacedor, por lo tanto su marido. Entonces dice aquí que su marido está en ella confiado. Dios nos ha confiado el Evangelio, tanto al pueblo judío en aquellos tiempos como ahora a nosotros, a todo su pueblo, a todos los creyentes nos ha confiado el Evangelio y dice que le da ganancias. Se espera que el Evangelio que es puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, no esté encubierto, porque la palabra de Dios dice que si el Evangelio de Dios está encubierto entre nosotros, estará encubierto entre los que se pierden. Así es que el Evangelio no es para quedárnoslo en nuestras manos, en nuestro corazón, sino para que produzca la ganancia que Dios espera. Que ese Evangelio se multiplique, que sea proclamado, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dice el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No es una persona, no es una iglesia, no es un cuerpo, no somos un grupo que trabajamos de mala gana, sino que al contrario, de buena voluntad. Y podemos poner atención a estos materiales. Dice que busca lana y lino. Lana lo podemos encontrar en el libro de Isaías, cuando habla acerca del perdón y dice que si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, serán tan blancos como la lana. La lana cuando se recolecta, cuando se recoge, cuando las ovejas son trasquiladas, esa lana se viene sucia en color café, color gris. Sin embargo, tiene que ser procesada para tomar ese color tan blanco, que dice que así serán nuestras almas, tan blancas como la lana. En el camino somos procesadas. Nosotras decidimos abrazarnos al proceso o abrazarnos a Dios para ser tan blancas como esa lana. Venimos como esa lana delante de Dios
con muchos defectos, venimos de lodo cenagoso. Sin embargo, Dios tiene la capacidad de blanquearnos como esa lana, que es el material que también va a ser usado. Vamos a estar elaborando nuestro vestido con esa blanca lana y vamos a ver qué dice del lino. En Apocalipsis 19, el versículo 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa y su esposa se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, parte del vestuario son esas acciones justas de los santos. Ser santo no es ser perfecto, porque la palabra de Dios dice que la buena obra que empezó en cada una de nosotras la irá perfeccionando hasta el final de nuestros días. Ser santo es una persona que se aparta para ser diferente. El propósito de Dios de escoger al pueblo de Israel era que fuera diferente, apartado. Yo lo santifiqué, lo aparté para que al ser diferente pudiera ser ejemplo para otros pueblos. Y lo mismo se nos está pidiendo, ser diferentes, no acomodarme a las costumbres de este tiempo, como dice Romanos 12:2, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios, porque cuál es la ganancia de que actuemos igual, de que busquemos las mismas cosas. ¿Dónde está la santidad? Entonces la santidad es que cada vez nos apartemos de lo que no se parece a Dios. Y al estarnos apartando, nuestras obras serán como ese lino, limpio y resplandeciente, porque eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis. Dice el versículo 14, es como nave de mercader y trae su pan de lejos. Nave de mercader, en aquellos tiempos para conseguir un producto valioso, y esto era en todos los pueblos, tenían que ir muy lejos cuando llegaban los barcos, los mercaderes, para poder comprar un producto de mejor calidad que lo que vendían en los pueblos. Y dice que trae el pan de lejos. Ese pan tiene que ser un pan muy especial para que las personas se sacrificaran, esas mujeres, esa mujer virtuosa, esa iglesia, nosotras, para ir a traer ese pan de lejos. El Evangelio de Juan 6:35 dice, Jesús, yo soy el pan de vida. Hacemos lo que sea, cualquier sacrificio para que Jesús ocupe la preeminencia en nuestros corazones. Traemos el pan de lejos, un pan de calidad a Jesús para que reine en nuestros corazones. Y si Jesús reina en nuestros corazones, lo estamos trayendo a nuestro hogar, a nuestros hijos. Vamos a estarles dando el mejor alimento a Jesús, que es el pan de vida. Dice el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a la familia, a su familia y ración a sus criadas. Es una persona que se preocupa por lo que le han puesto en sus manos. Dios nos ha puesto en nuestras manos hijos, nietos, sobrinos, alumnos, aquellas que son maestras. Dios nos ha puesto generaciones. Aquí no hay excusa de que yo no soy mamá, que yo sí soy mamá. No, es que Dios ha puesto a todas las generaciones para que transmitamos fe de generación a generación. Pues, por eso es que podemos encontrar historias como la de Esther con Mardoqueo. Mardoqueo no era el papá de Esther, pero procuró darle la mejor enseñanza. Y así podemos encontrar muchas historias en la Biblia. No hay excusa de que es que no tengo hijos, es que nos tienen que importar las generaciones siguientes para darles el alimento adecuado, para procurar educar esas almas para la eternidad, para las bodas del Cordero. Dice el versículo 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. En Mateo 13:44 encontramos una historia muy similar que dice que el reino de los cielos es como un terreno donde se encuentra un gran tesoro. Y la persona que lo descubre va y vende todo lo que tiene y valora esa heredad. O sea, considerar es valorar y la compra. Se despoja de todo lo que tiene. Cuando encontramos el reino de Dios, no queremos que nada nos estorbe. Queremos que prevalezca el reino de Dios en nuestros corazones.
Y cuando traemos el reino de Dios a nuestros corazones, también estamos trayendo el reino de Dios a nuestros hogares. Y donde quiera que vayamos, llevamos el reino de Dios. Esta heredad, dice, considera la heredad y la compra, o sea, la valora. Valoramos que Dios ocupe el trono en nuestras mentes y corazones. Dice el versículo 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, dice el versículo 18. Ciñe de fuerza sus lomos, o sea, está preparada para todos los desafíos. Los desafíos actuales son bastantes, los retos que tenemos son bastantes. Sabemos que las nuevas culturas, los nuevos pensamientos culturales van en contra de la voluntad de Dios. Y todos estos pensamientos van incisivamente entrando en las mentes y corazones de los niños, de los jóvenes. Es un desafío, es un reto. Pero dice que ciñe de fuerza sus lomos, o sea, y esfuerza sus brazos. Hace los esfuerzos para que prevalezca el conocimiento de Dios, más que la influencia que pueda ejercer el mundo sobre las siguientes generaciones. Vemos cómo el mundo es incisivo y a veces podríamos estar de brazos cruzados, no usando la fuerza de nuestras manos, lo que Dios nos ha dado para poder hacerle frente a todos estos retos, a estos desafíos. El 18 dice, ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. No damos por sentada la vida cristiana, no damos por sentado esos encuentros con Dios que tengo cada día. Dice que su lámpara no se apaga de noche. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No damos por sentado el conocimiento que tengamos de la palabra. Es que la palabra es una saciedad de siempre. Podemos estudiar la Biblia en un año, pero la Biblia no es para leerla en un año, es para leerla todos los días. Es para que esa lámpara no esté apagada. ¿Cómo nos vamos a sustentar si cuando las cosas van bien apagamos la lámpara? Dejamos esa búsqueda de Dios o damos por sentado que ya la sabemos. No es que nosotras dominemos la palabra, no es que tengamos un amplio conocimiento, que la sepamos de memoria, aunque es bueno saber de memoria, sino que es que la palabra nos domine. Y cuando la palabra nos domina, entonces podemos entender que esa lámpara no se debe apagar nunca. Dice el versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Estos eran instrumentos de costura. Esta es una mujer, es una iglesia. Somos un grupo de madres unidas que no dejamos de coser el vestido para ese día, para ese evento. No quitamos las manos de esa máquina de coser, no quitamos las manos de procurar el vestido correcto para las bodas del Cordero. Dice el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es una persona compasiva y no solo es ser compasivo con lo material, con proveer, provisión, con ser generoso, sino también con tener compasión por las almas que se pierden. No, como lo dije anteriormente, si tenemos una riqueza tan grande como lo es el Evangelio, compartirlo, compartir ese pan de vida, compartir a Jesús, de eso se trata, el pan de vida, compartir a Jesús. Dice el 21, no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. No se trata de orar mucho, sino orar siempre. Cuando estamos perseverantes en la oración, cuando no corremos ansiosamente a orar solo cuando las cosas se nos caen de las manos, sino que día a día, utilizando la palabra como lo hacemos, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, y está la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad está en su palabra. Dice que Él nos escuchará y si Él nos escucha tendremos lo que le hayamos pedido.
Cuando oramos con la palabra, tenemos la certeza de que estamos orando la voluntad de Dios. Estamos cubriendo, estamos arropando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos con la palabra de Dios. Y cuando hablamos de hijos, hablamos de yernos, hablamos de nueras también, porque ellos pasan a ser parte de esa familia, parte de nuestras generaciones. Dice el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Aquí aparece otro material que es la púrpura. Púrpura es un material, no solo de un color púrpura, sino que el material también se le llamaba así, que esto viene a distinguir el real sacerdocio. También a Jesús en simbolismo de burla se le puso un manto púrpura, pero sabemos que lejos de la burla, él sí pertenecía, él sí pertenece a ese real sacerdocio. Él es el real sacerdote. Dice el 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué? Porque la mujer virtuosa no procura sus elogios, no procura ser alabada, no procura ser adorada. Asimismo, la iglesia no procura ser renombrada, sino que el nombre de Dios sea glorificado. No opacamos lo que Dios se merece por buscar un protagonismo. Damos ese lugar a Dios. Aquí vuelve a funcionar Isaías 54:5, yo soy tu hacedor, por lo tanto tu marido. Entonces, como marido, le damos el lugar que él se merece, el lugar que solo él puede ocupar. La gloria es solo para él. Nosotras, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para su gloria, no para ser vistas, no para ser seguidas, sino para que sigan a Cristo. Dice el 24, hace telas y vende y da cintas al mercader. Es una persona detallista. Hoy el mundo nos dice que no debemos ser detallistas, que ese es un patrón impuesto, pero aquí nos habla de esta mujer que prepara telas. O sea, hace esfuerzos por hacer cosas interesantes. Las telas las usaban para no solo los trajes, sino también para los mercaderes. Ellos usaban para envolver cosas valiosas. Y esas cintas que preparaba era para que fueran debidamente amarradas esas bolsitas que se hacían con las telas. Así también nosotras procurar algo más, ¿verdad? No quedarnos tan satisfechas, sino siempre entender que tenemos hambre y sed de Dios y no tratar de llenar nuestros vacíos con otras cosas, sino diligentemente a lo que Dios nos ha llamado a tal punto que seamos como esta mujer, ¿verdad? Porque ese hacer telas y las vende y da cintas al mercader es mucho más, ¿verdad? Es que con ese entusiasmo procuramos esa búsqueda de Dios. Dice el 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe del porvenir. Se está vistiendo de la forma correcta, entonces tiene esperanza. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, dice que Él tiene planes de bien para nosotras y no de mal, para darnos el futuro que esperamos. Entonces esta persona se ríe con esperanza porque está haciendo lo correcto, está haciendo lo que le corresponde. Si el Señor nos trajo para este tiempo, también nos está proveyendo lo que necesitamos para ser funcionales en el reino para este tiempo. Dice el 26, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo no nos pertenece. No debo hablar lo que a mí se me antoja. No debo procurar que sea mi opinión. Es esperar qué es lo que Dios quiere transmitir. Cuando nos apresuramos a hablar, a dar opiniones, dice que de nuestra boca puede salir muerte o vida. Y la palabra de Dios nos dice que todo nuestro hablar sea con palabras sazonadas, que sean agradables al que los escucha. Dice el 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Es una persona que está atenta a qué está sucediendo en su casa, cómo van en los caminos del Señor, qué es lo que está sucediendo. Entonces estamos prestos a instruir con la palabra. Cuando oramos con la palabra, también entendemos que debemos instruir con la palabra. No es nuestra opinión
o lo que le pasó a la persona de la par o lo que nos pasó en el pasado, no son todos esos argumentos, es la palabra la que tiene que ser em, el material que usemos, porque la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para redarguir, o sea, oponerse cuando hay algo que no está ajustado a la voluntad de Dios. No come el pan de balde. ¿Por qué? Porque no le va a proveer Dios a una madre, a una abuela, a una persona que esté procurando que venga el reino de Dios y su justicia. No come el pan de balde. Dice que el 28 se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ella no busca aprobación, pero sin embargo es observada en lo que hace. Da el fruto correcto, entonces es alabada, es reconocida sin que ella lo busque. Dice el 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es importante, volvemos a recordar aquí lo de ayuda idónea, Efesios 2:10. También nos dice que somos hechuras suyas, creadas para buenas cosas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas en Cristo Jesús. Dice el versículo 30 y el 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Por lo tanto, denle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Esta será una persona reconocida, es una persona que lo que siembra, eso cosechará. ¿Cuándo lo cosechará? El día de las bodas del Cordero. Así es que yo les animo a que estemos buscando lo correcto, lo apropiado, lo que es prioridad. Es estarnos vistiendo de la forma correcta, lejos de buscar especulaciones, sino que apegarnos a la palabra. Qué hermoso saber que los tiempos se están cumpliendo y que dentro de toda la oscuridad que envuelve al mundo, Jesús sigue siendo la luz para que para ese día estemos preparadas y nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Así es que las motivo para que, arraigadas a Dios y su palabra, estemos vestidas de la forma correcta en las bodas. Bendiciones.